35% de los pibes en la Argentina pasan hambre. Esto viene en serio. Entendimos la mayoría que esto es un largo camino que nos lleva a una mejora permanente, que terminará algún día con los incluidos en la Argentina, ¿no? Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más. Hablemos de pobreza, con números de estadísticos. Es el segundo semestre el número que corresponde al 30.3% de nuestro país, alrededor de 12.7 millones de personas, por debajo del 32.2 del primer semestre, o sea, bajó 2 puntos. Veo que viniste a buscar la vianda también. Sí, todas las noches. ¿Sí? ¿Estás en la calle? No estoy en la calle precisamente, pero la situación económica que estamos pasando no me permite comprar la comida. Tengo familia, pero hay veces no podemos comprar la comida, entonces tenemos que recurrir acá. ¿Y tu mujer, tu hijo comieron hoy? Sí, al mediodía sí. Y bueno, hice unos pesos en la calle y bueno, para ellos tengo, pero para mí no. Y acá comúnmente la gente que venimos siempre nos conocemos todos y todos los días aparece gente nueva. ¿Hace mucho venir? ¿Una ayuda? No, hace 2 meses ya, 2 meses, sí. Pero como quedé en situación de calle y bueno, por lo menos me ayuda esto. ¿Ahora quedaste en calle? Sí, hace casi 2 meses, sí. Y trabajaba en panadería y en la feria también, pero aflojó mucho el trabajo, bueno. Esta va a ser mi primer comida, porque a veces no se come, digamos, en la mañana. Esta noche parece que voy a dormir, porque anoche no dormí. ¿Por qué? Porque hay días que, digamos, que no me alcanza para quedarme, entonces, digamos que me quedo en la calle. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Esta cifra hay un 6.1 que son indigentes, cuyos ingresos no alcanza para comprar la cantidad de alimentos suficientes. Y este número está por debajo del 6.3 de la medición anterior. También ha bajado la indigencia. Es importante y de alguna manera un logro haber logrado frenar la tendencia creciente de la pobreza, ¿no? Hoy el 30% de pobreza, seguimos hablando de 1/3 de los argentinos y es una realidad que duele. Muchos argentinos, este cambio de tendencia que hemos logrado, bajando la inflación, empezando a crecer, no lo sienten todavía. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. ¿Alguien del gobierno de la ciudad o algo? No, vino una sola vez acá. ¿Sí? Nos repartió la bandejita y nos dio una bufanda, un guante y después no aparecieron nunca más. ¿Dónde dormís vos? En el Banco Galicia. ¿Cuántos años hace que llevas En la calle como 10. Acá duermo. acá, eh? Son cosas de la vida. A veces uno elige mal. Extraño un montón de cosas. Pero bueno, ya está. ¿Por qué que te quedás acá en la puerta del banco? En la entrada, acá donde está el cajero, todo. Porque me gusta que tenga una cámara que nos proteja. ¿Contra qué? ¿Qué te puede pasar? Y en la calle pasa de todo. Entiendo que todavía hay gente que no percibe que la Argentina está mejorando. Y el tiempo no para, no para, no. Lo contábamos en el comienzo, se difundieron las cifras de la encuesta permanente de hogares en materia de pobreza y está la discusión esta, si bajó, si subió. Para mí, a esta altura del partido, es una discusión cosmética, poco importante. Lo importante es que la cifra de pobreza, que ronda desde hace un tiempo largo el 30%, no ayudó precisamente el primer tramo del gobierno de Mauricio Macri, sino que fue un balde de nafta sobre la pobreza, pero la cifra que a mí particularmente más me inquieta por su consecuencia a futuro es que el 35% de los niños están en la pobreza, están teniendo problemas de alimentación, están teniendo problemas severos para su futuro. Daniel Menéndez es de Barrios de Pie, una organización social que además de pelear por los planes sociales para la gente que está en malas condiciones, hacen varios relevamientos
algunos de ellos hemos laburado juntos sobre el deterioro de la calidad de alimentación. ¿Coincidís con estas cifras? ¿Ves que está subestimada? ¿Cómo lo ves vos? Sí, las cifras son gravísimas, ¿no? La verdad que a veces uno, ante el intento de algunos funcionarios de plantear que hay una desaceleración, un cambio de tendencia, digamos, es muy cínico, ¿no? La verdad que hay que poner sobre la mesa lo que vemos todos, que hay un deterioro muy grande y sobre todo no se ven políticas públicas que uno sienta que puede haber un impacto. Bueno, si te tuvieras que correr por un día o por un tiempo del lugar de la protesta y pasar al lugar de la gestión, ¿qué harías? Nosotros, bueno, hemos hecho una ley de emergencia social. Posible, no me digas que es una expresión de deseo. No, hemos hecho una ley de emergencia social que el gobierno tardó en aplicar, recién ahora se está empezando a implementar. Creemos que hay que generar empleo, acá hay un mercado laboral que... ¿Pero cómo? Bueno, hay que empujar el empleo que ya existe, que una buena parte de los argentinos se crea, ¿no? A partir de estar por fuera del mercado laboral, hay que acompañar ese proceso y hay que atender a los chicos. Acá no alcanza con la asignación universal por hijo, que ha sido un piso importante, porque hay problemas de malnutrición. Acá la gente no le alcanza para comer. Hay familias que no alcanzan. Comen mal, y comen harinas, y comen dulces, y te engordan, como hemos visto en cantidad de notas. Efectivamente, allí nosotros creemos que hay que pensar una propuesta de política alimentaria, hay que educar en términos de lo que se necesita para alimentarse y sobre todo hay que volcar recursos, hay que resolver el problema del hambre. Acá ha habido una gran hipocresía cuando se planteó la pobreza cero con una estrategia marketinera berreta que no tiene ninguna, en el corto plazo, efectivamente, una viabilidad posible. Ahora, la indigencia, el hambre en la Argentina se puede resolver. Acá simplemente se necesita que el Estado intervenga de manera fuerte y acompañe a través de los movimientos sociales, de la iglesia, de los comedores escolares. Rápidamente se podría haber un shock de inversión sobre los comedores escolares para mejorar la dieta y atender allí a una población importante de argentinos, sobre todo chicos. ¿Es mucha plata eso? Para nosotros es una inversión, pero es absolutamente necesaria. Si no, ¿cómo no vamos a poner en primer plano ante este escenario que uno ve cotidianamente, que se agrava y que no se termina de resolver porque las inversiones no llegan, porque el mercado interno está complicado? ¿Cómo no se va a poder poner sobre la mesa en un acuerdo entre toda la dirigencia social, política, religiosa, resolver el hambre en la Argentina? No es tan difícil. Carlos Castañeto, además de diputado nacional del Frente para la Victoria, fue viceministro de Acción Social. Desarrollo social. ¿Cómo se puede intervenir? Miren, yo creo que no hay... Soluciones posibles. ¿Cómo se puede intervenir? Pero no hay política social si no hay una política económica que lo acompañe. Si hubo devaluación, si hay pérdida de empleo, si aumentan los precios... O sea, no alcanzan las curitas para curar los cortes. Claro, a ver, lo que decía él recién, a ver, con la Argentina trabaja, vamos a poner un ejemplo, Lecha Sasser, de 100.000 mujeres habían terminado 70.000 la primaria o la secundaria. 147 polos productivos, 3 parques industriales. Lo que había que hacer, hubo una capacitación y reinsertarlo en el mercado laboral en función de la capacitación. Ahora bien, si no hay mercado laboral, la gente afuera en el trabajo formal, los parques industriales están cerrando. Ejemplo, provincia de Buenos Aires, hay lugares como Varadero, que es la cuna de la desocupación hoy. ¿Por qué? Porque están echando gente de empresas constantemente. Varadero es un polvorino de cantidad de gente que ha quedado sin empleo. Después, otros lugares en la provincia de Buenos Aires son que están en medio turno. Entonces digo, vuelvo a insistir. Pero la gente no puede... desocupación, al menos en la estadística, no explotó. Pero lo que pasa es que la desocupación primero aumentó. Primero aumentó. Y segundo, recordemos que hay mitad de jornada laboral, hay empresas que dan suspensiones, hay retiro voluntarios, es decir, toda la política económica no impacta en el primer momento a un grupo y después impacta a largo plazo. Cuando yo lo escuché a él con el tema alimentario, nosotros hicimos la primera encuesta nacional de discapacidad, la primera encuesta en el 2005, daba el 8%, y nosotros sabíamos que era un número irreal, porque la desnutrición que se sufrió, la secuencia que sufrieron en los años 90, se replica después de 10 años en la discapacidad. Entonces, la desnutrición tiene repercusión estadística en discapacidad futura. Exactamente. Los índices de discapacidad crecieron del 8 al 12, al 13. En un país desarrollado está en el 8. O sea que con este 35% también va a aumentar. Dentro de 10 años se va a notar, si se sigue en esta política económica, la discapacidad.
Juan Enrique tiene números. Buenas noches, Rolando. Claro, los números son muy preocupantes, sobre todo cuando hablamos de pobreza, ¿no? Pero ¿sabés que esta encuesta permanente de hogares, el INDEC la hace encuestando a 26.000 hogares de 31 aglomerados urbanos? Y ¿sabés que ahí pone una canasta que la evalúa en 13.326 pesos? Pero acá se generan algunas dudas. ¿Muestra la realidad esta encuesta permanente de hogares? Mirá, hay familias que tienen ingresos menores a 13.326 pesos, pero el Estado está cerca de ellos. Tienen asfalto, el colegio cerca, la parada de colectivo cerca, tienen servicios, cloacas, agua corriente. Y hay otras familias, esas familias son consideradas pobres, y hay otras familias que tienen ingresos por 20.000 pesos y el Estado no está cerca. Tienen la calle de tierra, no tienen servicios, el colegio muy lejos y tienen que caminar muchísimo para ir a trabajar. Pero más allá de eso, te quiero mostrar algunos números, como vos decías, son muy preocupantes. Claro que muchos chicos son pobres, pero mirá lo que sucede en todo el país hablando de pobreza por ingresos. Mirá, tenemos el Gran Córdoba, un 40,5% de los cordobeses son pobres, midiendo la pobreza desde los ingresos. Mirá lo que es San Juan, Mendoza. O sea, bueno, solo con los ingresos. Con los ingresos, o sea que esas familias tienen ingresos menores a los 13.326 pesos. Ahora, ¿quiénes son los nuevos pobres de este año 2016 que pasó? Y que ahora, bueno, sí, bajó levemente, como vos decís, no se ven políticas, pero parece que bajó, pero ahora te lo voy a poner en duda si bajó o no. Fíjate, ahí Esteban me pone la siguiente imagen y vemos quiénes son. Y mirá quiénes son. Son hogares de clase media-baja, residentes en áreas residenciales medias y bajas. O sea, el que se salvaba, se cayó. Hogares del conurbano bonaerense y de las grandes áreas metropolitanas. Ahí te mostraba en esas ciudades, el Gran Córdoba, son las áreas metropolitanas del interior. Y después, lo que tiene que ver, que siempre hablamos de lo mismo, tiene que ver con la educación. Hogares con jefe sin secundario completo. ¿Coincide esto, Daniel, con lo que ustedes están viendo? Sí, la verdad que... O sea, sin secundario completo, empleo informal y hogares con niños. Claro. Sí, absolutamente. Y la verdad que es un mapa que ya tiene una cantidad de meses consolidado, ¿no? Yo me acuerdo de venido aquí y esta imagen que hoy nos dan los datos del INDEC, la verdad que lo venimos discutiendo hace un año y medio. La verdad que cuando lo empezamos a ver como un fenómeno en la calle, ahora salta en la estadística. Por supuesto, ya había datos de la UCA también que daban cuenta. El problema es que debería reflexionar el gobierno, porque hay cosas que no pasan. O sea, evidentemente me parece que hay una cantidad de reclamos, de movilizaciones, de expresiones de la gente, del pueblo, de la sociedad, que se expresa en la calle, se expresa en las encuestas. Hay un horizonte muy desesperanzador. Entonces, acá hay que cambiar algunas cosas, porque si no, vamos contra una pared. Estos datos son evidentes que no puede haber una sociedad vivible con este nivel de deterioro, ¿no? Porque no solo es la foto, sino es cómo uno se ve en perspectiva. Es decir, si uno está mal, pero más o menos ve que la puede ir remando y tiene esperanza. Sí, pero ahí llegamos al punto de la esquizofrenia, porque si, bueno, el gobierno está diciendo, muchachos, empezó a bajar el desempleo, dejó de bajar el desempleo, empezó a achicarse la pobreza, aunque sea menor, el gobierno está hablando permanentemente de reactivación. Sí, la verdad que no se ve la reactivación, en ningún punto de vista. Al contrario, se sigue achicando. Y yo creo que, a ver, hoy el gobierno está en campaña. Entonces hace un discurso para un sector que ellos quieren mantener su voto, que es el 20, el 25%. Entonces hablan para esa gente, que está bien. Digo, quieren mantener cautivo ese voto. Entonces dan una esperanza donde la realidad en el territorio es otra. Esteban, ¿qué está pasando en provincia? No, algunos datos que me parece que son muy fuertes. Hay para todos los gustos. Primero, se criticaba mucho a la ministra de Seguridad anterior, porque nadie sabía quién era. Decía, hay un montón de inseguridad, nadie sabe quién es la ministra. ¿Qué hace la ministra? Rodríguez, ¿te acordás? ¿Quién es el ministro de Desarrollo Social de la provincia? ¿Quién es? ¿Alguien lo conoce? Santiago López Medrano se llama. ¿Qué, es un dato para ver qué está haciendo Vidal o no? Para mí es un dato. Para mí constituye un dato, porque la política social de Vidal por ahora es pobre.
Está más anclada en lo que le tira la Nación. Sí, Carolina Stanley. Perdón, lo que le bajó política de gobierno. ¿Quién es el ministro de producción? ¿Quién es el ministro de producción de la provincia de Buenos Aires? No lo designaron. ¿Quién es? No, y entonces ahí está la política del gobierno. También nos vamos a pelear un poquito. Porque acá hay un tema estructural también. La capital bonaerense, donde vive Vidal o donde trabaja Vidal, es la ciudad con más villas de la provincia de Buenos Aires. 120 villas. Matanza tiene más. Tiene más villas. ¿La Plata? La ciudad de La Plata tiene más villas de acuerdo a la última estadística que hizo la gente de Techo. ¿Sí? Y esto es un tema estructural. Esto viene también de la gestión Castañeto, no sé si me explico. Las villas no crecieron de un día para el otro. No, pero fue intendente de La Plata. No, está bien. Pensé que te lo había confundido con Garro. De la gestión del kirchnerismo, a eso iba. Digo, hay una situación estructural, indudablemente, y hay una situación coyuntural que la provincia de Buenos Aires no lo está abordando con seriedad. Y hay un marco que también sirve para comparar. Por ejemplo, Argentina tiene más pobres que Paraguay. Argentina tiene más pobres que Paraguay, tiene más pobres que Uruguay, tiene más pobres que Chile. La pobreza en los últimos 10 años... Sí, pero los paraguayos vienen para acá a laburar. Entonces, si miremos por los ingresos, hoy todos los docentes, los 300.000 docentes de la provincia de Buenos Aires son pobres. Bueno, me parece que hablando de medición, ustedes... pero digo, mucha verdad, medición, no, yo no estoy hablando de medición, yo te digo, si medimos la pobreza, como decía acá el compañero que está informando, a través del ingreso, los docentes y un montón de trabajadores activos hoy, con la canasta básica en 13.000 pesos... sí, 9.000 es el salario mínimo. Bueno, entonces son pobres. Sí. El que labura un turno. El que labura un turno, sí. El que labura dos te acerca para ganar. ¿Y los jubilados? Las de reparación histórica, ¿cuál es? Le dieron 100 pesos para que no tenga la tarifa social. Juan. Claro, Rolando, a ese tema justamente quería apuntar, ¿no? El equipo que mide actualmente la pobreza, el INDEC, midió 30,3%. Es el mismo equipo que en el 2007 midió 29%. Luego recordemos que vino la asignación universal por hijo y también los beneficios o lo que fue la moratoria previsional para que se jubilen más de 3 millones de argentinos. ¿Por qué te digo eso? Porque a partir de septiembre del año 2016 cambió la canasta. Esta nueva canasta que está tomando el INDEC tiene un aumento del 35%, o sea, la canasta es más cara. Y no es lo mismo una canasta de 13.000 pesos que una canasta de 10.000 pesos. El que puede comprar una canasta de 11.000 es pobre ahora y antes no. ¿Por qué te digo eso? Porque si comparamos esta nueva canasta en todos los países, mira esta imagen. Este es un trabajo hecho con esta canasta del INDEC. ¿Dónde estaría Argentina? Bueno, el Congo sería el 99,9% de pobres. Es un país de pobres. Claro. Y la República Argentina en el segundo trimestre, con el 32,2%, no estaría la medición del segundo semestre del 30,3%, pero comparemos, mirá Brasil. Brasil con esta canasta tendría el 43,7%, Colombia el 56,6%, China tendría el 68% y debajo de Argentina tenés, bueno, Uruguay, ahí lo decía Esteban, con el 21%, Polonia, España. Y si tomamos esta misma canasta, Rolando, y nos vamos al 2001, el 70% de los argentinos hubiese sido pobre. Claro, es mucho más cara, 35% más cara esta canasta que la que se medía en el año 2007. Y en el caso, y esta es la canasta que recalculó la pobreza final del kirchnerismo en 29. Mira, esta canasta fue cambiada en septiembre del año 2016. Recordemos que el kirchnerismo en los últimos años no tenía números de pobreza. Había un vacío en la medición. Bueno, porque decían que no podían, hacía el famoso descalce. ¿Te acuerdas que decían el método de Moreno contra el método Kicillof? Y entonces dijeron, bueno, no, la pobreza es estigmatizante, mejor no la medimos más. Que quede claro, Rolando, que no teníamos un 5% de pobreza y mucho menos teníamos menos pobres que Alemania, ¿no? Pero la realidad muestra claramente que hoy la medición del INDEC es real, es exigente. Bueno, vemos la realidad. No sé, porque hay algunos que están diciendo que la ponderación de la energía es muy baja en esta medición. Acordate que ha habido acá economistas que decían, bueno, están diciendo que solo los aumentos eléctricos impactan en un 0,8 en las casas, cuando el costo de la energía, por ejemplo, empieza a ser un costo y algo que te tenés que acordar de pagar a fin de mes. Lo que pasa es que ahí estás hablando ya de inflación de costos. Cuando aumenta la energía, arrastra otros precios, aumenta la inflación, aumentan los alimentos y ahí aumenta la pobreza. Y lamentablemente en febrero la inflación rebotó y eso se refleja claramente en las cifras de pobreza. ¿Qué podría hacer el gobierno? ¿Podría hacer algo? O desde del Ministerio de Desarrollo Social, ¿cuál sería
Daniel dice que hay que repartir comida. ¿Qué se puede hacer? No, yo digo que el gobierno tiene que tener sensibilidad y gobernar para todos. Ellos dicen que tienen. Bueno, están por eso vuelvo a insistir. Tiene una hay sensibilidad incluso políticos opositores que dicen que labura bien. Por eso, a su estilo de ser sensible, pero la verdad yo no lo veo en ninguna de las leyes que votamos el año pasado en el Congreso. Ninguna fue restituir derecho, ¿La fue emergencia quitar social? derecho. Para mí la emergencia social, primero estaba hecha desde el año 2002, desde 2001 que está la emergencia social, y la emergencia de salud, y la emergencia económica, en todos los presupuestos. La verdad que para mí fue una ley que no tuvo sentido votarla. Ya estaba votada en la ley de presupuesto para este año. Por eso está el programa de emergencia alimentaria, por eso está la emergencia de salud, por eso está la emergencia económica. Se está hablando de que el gobierno ahora va a poner un montón de plata, que se va a reactivar el consumo, al menos incluso vía planes. ¿Es así? ¿La plata llega o no llega? El problema es que primero lo que habría que poner en primer plano es la generación de empleo. Parece que eso es lo que uno, uno no ve. Por ahora. Porque el problema es que si no vamos a estar... O sea, en la Argentina evidentemente había un fracaso de los programas sociales, de los planes, porque no paramos de aumentar los programas vinculados con los distintos planes sociales desde Alfonsín a la actualidad. No, la mala noticia es que habiendo dólar barato nunca hubo generación de empleo. No, absolutamente. Mirá la historia para atrás. Hay un problema evidente de la política económica que, más allá de las posibilidades de la política social de generar algunos esquemas de contención, necesitamos que se empiece a generar algún esquema de laburo, por lo menos que derrame hacia las changas, hacia el empleo informal, y que no haya un derrame al revés, digamos, porque ya aquí no hay un derrame donde hay un consumo que derrama en generación de cierta... No, hay succión para arriba. Exactamente, la clase media está peor y eso hace que restrinja gastos y que por tanto genere menos movimiento que los que están en una situación más difícil no pueden subsistir o generar esquemas que permitan por lo menos arrimar un poquito más la llegada a fin de mes, ¿no? Entonces, todo ese contexto está enmarcado en lo que uno ve que no le aciertan a la política económica, no le aciertan a generar empleo, y la verdad que eso es un escenario que uno ve con preocupación. A ver, sí. Un segundito, digo, de la democracia, de todos estos 30 y pico de años de democracia, Alfonsín empezó con el programa El PAN, después fue en la época del 90 el PRAN y el ASOMA, después en la Alianza fue el Unidos, y nosotros sacamos durante 12 años un montón de derechos. Generamos más de 1,5 millones de puestos de empleo a través de la economía social. Ahora bien, si vamos a importar la ropa blanca, si vamos a importar lo que pudimos capacitar, si vamos a parar los planes de vivienda, digo, es imposible que ninguna política social, digo, por eso digo, una cosa es un plan y otra cosa es un programa, es muy técnico. Una es una capacitación y otra cosa es dar un plan. Yo con los planes no estoy de acuerdo. Ahora, no hay otra alternativa de dar un plan cuando hay una política económica que la excluye a la gente. Entonces hay que ser... Sí, hay dos ejes importantes en las políticas sociales, que es el trabajo y la familia. Comer en casa y el hombre y la mujer traer con su trabajo el pan. Entonces, si no hay trabajo genuino y se están cerrando las fábricas y la economía es solamente para CEOs, estamos muy mal en este momento y vamos a ir incrementando la pobreza lamentablemente, y que cuando se generaron, si no me gusta hablar de clase, pero vamos a decir, cuando asumimos había nuevos pobres, después dejamos una nueva clase media, hoy esa nueva clase media forma parte del 33% de la pobreza, porque no puede asumir la canasta básica el que alquila, paga los servicios y lo último. Estamos viendo los electrodependientes. Entre algunos diputados le estamos pagando a algunos electrodependientes. Ahí está la sensibilidad social. Muchachos, gracias por venir. Vamos a ir a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos, es ley una...